mar habanero, huele a plátano, manzano, pregones del tamalero, con su marimba en la mano, llamadas al bodeguero, que sufre el gusto cubano, pasa un negro parejero. El músico y escritor hizo una investigación sobre la vida del cantante lírico asturiano que emigró a Cuba de mozu y tuvo una trayectoria artística internacional vallurosa. Roba otro negro caprino. El libro que acabamos de publicar es un trabajo, un ensayo sobre un personaje nacido en este concejo de Tineo, Marcelino del Llano. Es un divo de la lírica hispana que se desarrolló en Hispanoamérica y que triunfó allá y acá en España en la primera mitad del siglo XX. Es alguien muy importante en la lírica, que por desgracia pues es poco conocido, olvidado sería la forma más leve de decirlo, pero además es alguien que para mí es importantísimo porque es natural de este concejo, como digo, y es además pues alguien, un músico que destacó y participó en las grandes compañías y con los grandes líricos de España, ¿no? El trabajo que a la hora de editarlo, a la hora de confeccionarlo, lo que hice fue seguir un esquema cronológico de su biografía en varias etapas, que son en realidad pues, los 5 capítulos que configuran el libro. Desde que marcha emigrante a tierras cubanas, el desarrollo y el inicio en la lírica allí en Cuba, hasta el regreso a España, todas las actividades que realizó en este país, cómo fue creciendo esta figura importante de la lírica española y cómo llegó a ser un divo destacado. Y finalmente el regreso de nuevo a Cuba, donde falleció a mediados de los años 70. Roba otro negro caprino, sones derrumba un cajón. Descubrí a Marcelino del Llano a través de Alfonso Camín, el poeta gijonés. Yo estaba trabajando hace unos años en un disco dedicado a Alfonso Camín, como sabéis los que me conocéis, mi faceta de cantautor, ¿no? Descubrí, leyendo la revista Norte, de la que él era editor, Camín, y un buen día encuentro en una de las páginas, en el año 32, a un personaje que estaba triunfando en América, que era un cantante lírico que se llama Marcelino del Llano y que era del concejo de Tineo. Claro, inmediatamente mi vocación tinetense y mi afición musical me llevaron a investigar a este personaje. Lo primero que hice fue buscar por internet, en las hemerotecas y tal, pero sobre todo lo más importante fue dirigirme a Tamayanes de Abajo, que es el pueblo natal de Marcelino, y allí me encontré con familia que todavía está allí y que todavía en el día de hoy sigue estando allí. Sobre todo la sobrina carnal Fer Rodríguez, que además curiosamente pues era la persona con la que Marcelino desde Cuba, cuando ya en la última fase de su vida, se carteaba un par de veces al año y se comunicaban y se contaban, se intercambiaban información de cómo iba la vida allí familiar y personal y profesional, y interesándose también pues cómo se desarrollaba la vida de sus parientes que aún quedaban en el pueblo allí, aquí en el concejo de Tineo, ¿no? Una de las cosas que más me prestó a la hora de hacer este trabajo fue al referirme a la época de la Guerra Civil. Marcelino está en Madrid, allí le pilla el golpe de estado de los sublevados franquistas y africanos, y él se pone del lado de la República.
y de tal modo que participa pues, en todos los festivales benéficos de hospitales de sangre y demás, pero sobre todo, que es lo que me llamó mucho la atención, cuando es convocado y llamado para que participe en Unión Radio, la emisora que se emitía en el Frente, y en un programa que se llamaba El Altavoz del Frente. Se emitía todos los días de 9 a 9 y media de la noche, y se escribían canciones que se llaman canciones de guerra, ¿no? Con los grandes maestros allegados a la República que había en Madrid. Marcelino pues interpreta algunas de esas canciones, como Un canto a la Marina u otras que de memoria ahora mismo no recuerdo, ¿no? Y es importantísimo porque él se vinculó directamente con aquel proyecto.